Hola, ¿qué tal? Bienvenido al canal de Les Ingenieur. En este video vas a aprender acerca de la capacitancia y los capacitores, así como sus relaciones importantes, sus fórmulas, funcionamiento, definiciones básicas y calcular capacitancia. Vamos a ver entonces. Primero, necesitamos entender cómo funciona un capacitor dentro de un circuito eléctrico sencillo. Tenemos aquí una fuente de voltaje, una resistencia que normalmente el cable la lleva y la capacitancia, es decir, el capacitor que se encuentra aquí. Recuerda que el capacitor es el dispositivo, mientras que capacitancia es su capacidad. ¿Su capacidad para qué? Capacitancia es la habilidad del dicho dispositivo capacitor para poder almacenar cargas eléctricas entre sus placas. Un capacitor se conforma de dos placas así, separadas físicamente, es decir, sin contacto eléctrico, y en medio de ellas están separadas por algo que se llama dieléctrico, el cual es un aislante. Usualmente ese dieléctrico puede ser el aire, es decir, el vacío, puede ser también mica, cerámica y plástico, de los más usuales. También en muchos capacitores encuentras papel como aislante. Ahora, cuando tú cierras el circuito con este interruptor, las cargas eléctricas tienden a irse hacia las placas del capacitor, mientras que las positivas fluyen en este sentido y se almacenan en la placa de arriba, las negativas de la fuente son atraídas por este capacitor aquí en la placa de abajo. Esto provoca que hay una corriente hacia las placas y esta corriente va a cesar, es decir, va a estar hasta que el voltaje de las placas sea idéntico al voltaje de la fuente. Es decir, la diferencia de potencial eléctrico entre las dos placas, como caída de voltaje o como tensión, ¿sí? Va a ser idéntico hasta y va a dejar de cesar corriente de cargas hasta que finalmente el voltaje sea idéntico al de la fuente. Ahora, ¿cómo calculamos nosotros la capacitancia? Para eso necesitamos la siguiente relación. Capacitancia es igual a la cantidad de cargas eléctricas dividido entre el voltaje. Recuerda que la capacitancia se mide en faradios. Usualmente los capacitores están dados en microfaradios y en picofaradios. Recuerda que microfaradios es por 10 a la menos 6 y picofaradios es por 10 a la menos 12. También la carga, su unidad de medida, está en coulombs y V, que son el voltaje o diferencia de potencial eléctrico, está dado en voltios. Otra de las fórmulas para poder determinar la capacitancia es lo que vemos aquí. Este símbolo que es E multiplicado por A dividido entre D. A viene siendo el área que es delimitada por las placas, el área de las placas dada en metro cuadrado. D se refiere a la distancia que existe de separación entre las dos placas. Esta fórmula normalmente es empleada en base a la construcción del capacitor. Y luego E, que es la permitividad, es decir, qué tanto el material del dieléctrico permite que se establezca un campo eléctrico a través de las placas o dentro del capacitor. Entonces, permitividad normalmente es una constante y depende del material con el cual se está aislando dicho capacitor en las placas de aquí del dieléctrico. En este caso, la E, permitividad, es dependiente del material, ya sea el plástico como tal, va a tener una permeatividad relativa diferente, ya sea dependiendo el tipo de material que se emplee. Para esto, entonces, conocemos esta fórmula y vamos a emplearlo directamente a este ejercicio básico. Nos dicen determinar la capacitancia, si conocemos que, capacitancia de este capacitor, esta placa, su área transversal es A, la distancia es D y su capacitancia es de 5 microfaradios. Mientras que en este capacitor la distancia sigue siendo D, de separación, pero el área ha cambiado. El área transversal, bueno, el área de las placas es de 3 veces el área con respecto al primer capacitor. Es decir, este capacitor es en área de las placas 3 veces mayor a este. Nos dicen calcular la capacitancia. Y esto lo podemos hacer si comprendemos la fórmula que tenemos de este lado. Vamos a hacer. Si esta fórmula la pasamos aquí, que es capacitancia, serían 5 microfaradios, así, capacitancia, igual a permitividad. Supongamos que están construidos de la misma forma y tienen la misma permitividad, entonces vamos a dejar la permitividad E como constante, área, que es esta A, ahí está, dividido entre la distancia. Listo. Pero este de aquí es cuánto vale su capacitancia, vamos a ponerlo así. Capacitancia sería igual a 3, bueno, mejor dicho, pues permitividad, vamos a ponerlo así. Luego área, pero el área son 3 veces A, entonces ponemos 3 veces A
dividido entre la distancia. Ahora, date cuenta aquí que este 3, pues, bien puede quedar aquí. El orden de los productos, de los factores, no me va a alterar el producto. ¿Sí? Y mientras que esto, que es permitividad área sobre distancia, es equivalente a esto, nosotros ya tenemos este valor, que es de 5 microfaradios. Entonces, por simple inspección, nos damos cuenta que es 3 que multiplica a este valor que está dado ya por el primer capacitor, que son 5 microfaradios. Y entonces tenemos ya, simplemente hay que multiplicar 3 veces por 5 microfaradios, ya que el área se ha aumentado 3 veces con respecto al primer capacitor. Entonces, 3 por 5 me darían 15 microfaradios para esta capacitancia del lado derecho. Hagamos nuevamente lo mismo, ahora aplicando nuestra fórmula con las siguientes condiciones en estas dos placas. Me piden nuevamente calcular la capacitancia de este capacitor, considerando que el área es la misma, ¿vean? Área y área es exactamente lo mismo, a pesar de que el dibujo, bueno, no sea idéntico. Ahora, la distancia entre las placas, esta mide D y esta mide 2D, es decir, la distancia aquí se ha aumentado 2 veces. Calcular la capacitancia si este capacitor es de 0,1 microfaradios. Entonces vamos a hacer lo mismo. Para este capacitor, su capacitancia estaría dada así, como permitividad multiplicada por el área, pero ¿cuánto es el área? Bueno, el área sigue siendo A, dividido entre 2D. La distancia es 2D. Ahí está. Este número 2 es una constante, entonces podemos hacerlo de igual manera, así, sacarlo como una constante, como está abajo, queda como un medio, que multiplica a la fórmula que es permitividad por la letra A arriba y la distancia que está abajo. Date cuenta que esto, cuando tú lo multiplicas, te queda idéntico acá. Este 2 no lo hicimos más que sacarlo para que nosotros indiquemos que esto de aquí, precisamente, es el valor del primer capacitor que nos están dando, que es de 0,1 microfaradios. Y ese 0,1 microfaradios hay que multiplicarlo por un medio para poder obtener la capacitancia ahora sí. Entonces me quedaría un medio por 0,1 microfaradios, ¿sí? Que es el resultado de esto que tenemos aquí, es permitividad por área sobre distancia, lo cual es el primer valor de la capacitancia del lado izquierdo. Entonces, hacer esto sería 0,1 por 1, me queda 0,1 y luego 0,1 entre 2 me quedaría 0,05. Entonces, esto nos va a quedar de 0,05 microfaradios. Y ahí tenemos este capacitor también obtenido. Misma forma para manipular ahora está aquí cambiada, si nos damos cuenta, la permitividad, mientras que el área sigue siendo la misma para los dos capacitores, la distancia de separación también, lo que cambia es la permitividad, en este caso este es de 2,5 con respecto a esta que está del lado izquierdo. Esta me faltó ponerla aquí, la permitividad se mantiene así como E. Capacitancia de este lado es de 20 microfaradios, entonces vamos a calcular la capacitancia del lado derecho. Para la capacitancia del lado derecho, su fórmula es permitividad, que en este caso es 2,5, 2,5E, vamos a ponerlo así, 2,5E, bueno, acá me faltó ponerlo así, normalmente es así, de esta manera. Ahora, multiplicado por el área, que sería área, dividido entre la distancia. Nos damos cuenta que esto de aquí, pues ya lo tenemos porque este valor coincide con los datos que vienen aquí. Área por permitividad dividido entre distancia serían 20 microfaradios. Entonces, la capacitancia no es más que 2,5 por 20 microfaradios, que es el valor de la primer capacitancia. Ahora, 20 por 2,5 nos quedaría exactamente 50 microfaradios. Y ahí tenemos la obtención de esta capacitancia considerando esta fórmula importante para la construcción de capacitores. En el siguiente video analizaremos la fórmula anterior y más detalles acerca de los capacitores como lo que es el campo eléctrico, la misma capacitancia y muchas veces también la intensidad de campo, además de la carga. Y bien, hemos llegado a la parte final del video. Si deseas seguir viendo más videos, dale clic de este lado. Si deseas suscribirte, dale clic aquí. Déjame tu comentario acerca de qué videotutoriales te gustaría que hiciéramos en las próximas emisiones.